Después de 5 años realizándose de manera virtual, el 10º Congreso Internacional de Prevención y Gestión de Riesgos Laborales retoma su formato presencial y se prepara para reunir a líderes, expertos y profesionales del sector en un entorno cara a cara. Está esperando compartir con nosotros los detalles ya conectado, ¿verdad? Con nuestra transmisión, el señor Félix Eduardo García. Él es presidente de GASA, director de ASIS y coordinador de este congreso que estará realizándose los días 6 y 7 de agosto del 2025 en el Hotel Odelpa Gran Almirante de Santiago de los Caballeros. Mi estimado Félix, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias Ángelo, buenas tardes. Saludos para ti, esperando que todo esté bien. Cuéntame de esta novedad, podría considerarse así. Hace 5 años el Congreso no se realizaba de manera presencial. Entiendo que por la cantidad de años tuvo que ver necesariamente con la pandemia inicialmente. ¿Qué pasó que ahora el Congreso vuelve y retoma su formato acostumbrado cara a cara? Bueno, creo que el Congreso este es su 10.º año, hay que decir. Es decir, Ujú. que de esos 5 años que estábamos virtual, pero ya habíamos tenido Cinco cinco años años presenciales. presenciales, claro. Y la acogida del evento de manera presencial siempre fue muy buena. Obviamente la pandemia fue la que nos hizo virtualizarlo, decidimos no dejar de hacerlo, entendíamos, de hecho, durante la pandemia entonces el tema de los riesgos laborales tomó otros Ujú. matices y Por se supuesto. abordaron desde otras perspectivas y nos pusieron de frente a nuevos retos que no teníamos y decidimos seguir haciéndolo de manera virtual, pero entendíamos que ya ese ciclo se había agotado, era hora de volver a la presencialidad y así nos lo reclamaban los usuarios que querían volver a, a participar de una manera presencial, compartir con los otros participantes, tener la oportunidad incluso de repente conversar con los expositores cara a cara y esas dinámicas que se dan de preguntas y respuestas durante un congreso presencial que por mejor que sea la tecnología, la virtualidad no lo equipara. Así es, así es. Me gustaría que para fines de que nos eduques a todos, nos cuentes brevemente sobre la historia de este Congreso, por qué se da, quiénes participan, qué se logra con la realización del mismo. Bien, fíjate. La ASIS, la Asociación de Comerciantes e Industriales, ASIS, con base aquí en Ujú. Santiago, es una institución de las más viejas empresariales del país. Fuimos fundados en 1961. Probablemente seamos el gremio más antiguo de la nación. Ujú. Cuando se promulgó la Ley 8701 de Seguridad Social, Ajá, estableció tres patas, como decimos, o sea, tiene un trípode, tres claro. prestaciones importantes, y las voy a llamar por su nombre coloquial. Las ARS o la parte de salud, que es la Ujú. salud ordinaria, una enfermedad común, cualquier cosa de salud que no tenga que ver con el trabajo. Las pensiones por discapacidad o vejez, las AFP, como la gente las conoce, las Sí. pensiones coloquialmente. Y la tercera parte es la de riesgos laborales, que tiene que ver con todas las enfermedades o los riesgos de salud que están vinculados al trabajo que realizan las personas o que a los riesgos que están expuestos camino al trabajo o durante el trabajo. Esa Ujú. parte es lo que en un principio la gente lo conocía quizás como ARL, Administrador de Riesgos Ajá, Laborales o claro. los riesgos laborales. En ese momento era la ARL Salud Segura, que era una entidad que luego se convirtió en el IDOPRIL, que es la entidad que conocemos hoy, el Ajá. Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, desde que se promulgó la ley, la ASIS empezó a hacer una labor de dar a conocer la ley y todo lo que ella conllevaba a los empresarios y a las empresas y a las personas miembros de nuestra institución. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues empezamos a hacer charlas, a hacer visitas a otros gremios, a otras instituciones, para dar a conocer todo eso. Eso en su momento lo detectamos, por ejemplo, que la parte de salud empezó a correr, la gente la empezó a entender, la parte de pensiones empezó a correr muy bien y la gente la empezó a entender. De hecho, la parte de pensiones fue la primera y eso Ujú. no tenía mucha fricción. La gente sabía usarlo, más o menos lo entendía, pero detectamos que la parte de riesgos laborales
no estaba siendo aprovechada. Las empresas no sabían realmente de qué venía esto, cómo sacarle provecho. Y Ujú. entonces empezamos a hacer otra gira. En su momento hicimos una gira de la mano con ARL Salud Segura en aquel entonces, con el IDOPRIL, con la Federación de Cámaras de Comercio del Cibao. Y fuimos a toda la provincia a enseñarle a todos los empresarios cómo se hace un reclamo de riesgos laborales, qué coberturas tiene, cómo trabajar mejor con sus trabajadores cuando tuvieran un accidente y cómo hacer un reclamo. Y ese fue como primero el enfoque Bien, de cómo reclamar. Pero a medida que fuimos evolucionando y participando en todos estas charlas, esta conferencia, nos dimos cuenta que la finalidad no es el reclamo, la finalidad no es que tenemos un seguro de riesgos laborales que cubre muy bien, sino que debíamos enfocarnos en prevenir los accidentes y las enfermedades por laborales. O supuesto. sea, que el mejor trabajo que podíamos hacer era contribuir, no a que la gente sepa hacer un reclamo y reclamarle a la ARL, sino que la Ujú. gente, que las empresas y los colaboradores empiecen a tomar una filosofía de prevención del riesgo laboral. En todo eso Excelente. también se promulgaron reglamentos nuevos de parte del Ministerio de Trabajo enfocados en eso, el reglamento Ujú. 522, enfocados en la salud ocupacional. Entonces, ya, de ahí evolucionó el tema que en un momento dado, en vez de nosotros ir ciudad por ciudad, empresa por empresa, vamos a hacer un congreso. Y aunque empezamos de manera nacional, pues luego lo internacionalizamos, trayendo expositores internacionales Wow. para abarcar los diferentes temas y siempre enfocados en enseñarle a todo el mundo, educarlos sobre las mejores prácticas, sobre la mejor manera de llevar una prevención del riesgo laboral y obviamente de tener esa cultura de prevención y de que tenemos un sistema al cual contribuimos todas las empresas, porque la partida de riesgos laborales la paga solamente la empresa. Salud y Exacto. FP es una cooperación, paga Ujú. el empleado y paga la empresa, pero en ARL paga solamente la empresa. Entonces la empresa tiene esa responsabilidad de cuidar el bienestar de los trabajadores, de tener un ambiente seguro para que no haya, para mitigar, reducir todos esos riesgos. Y de eso se trata el Congreso y esa es más o menos la historia de por qué estamos tan enfocados en ese Excelente, tema. excelente. En 10 años, ¿qué se ha logrado? ¿Se puede cuantificar? Mira, en 10 años yo te puedo decir que el trabajo que hemos hecho ha tenido mucha incidencia porque cuando antes de nosotros empezar, por ejemplo, las estadísticas de los reclamos y las estadísticas que lleva el IDOPRIL sobre cómo se están manejando los riesgos laborales en la zona del Cibao, estaba muy rezagada respecto de la zona Ujú. metropolitana, del distrito y de todo eso. Y ya hoy por hoy estamos prácticamente a la par. En el Cibao es que quizás o sea, se les saca provecho, se le piden las consultas al IDOPRIL, por ejemplo, que es la entidad que quizás lleva más estadísticas de esto, más que nosotros mismos, Claro, aunque claro. somos un gremio con muchas empresas afiliadas, Ujú, pero ujú. es una parte del universo. Pero el IDOPRIL sí tiene muy buenas estadísticas y tenemos oficinas aquí en la zona norte y ellos siempre nos han validado de que el trabajo que hemos hecho ha tenido muy buenos frutos respecto de que la gente lo conozca, le saque provecho, lo use y de prevenir y de tener más en el top of mind, más presente la prevención de los riesgos laborales. Excelente. Esta 10ª edición que se retoma face to face, cara a cara, de manera presencial, ¿qué novedades tendrán? ¿Quiénes serán los expositores? ¿Qué incluye el programa en los días de duración del Congreso? Cuéntanos sobre eso. Bien, el programa incluye conferencias técnicas, charlas y paneles. Ok. Paneles de diferentes expositores moderados por invitados especiales, charlas técnicas ya abordando temas específicos y conferencias en general. Y este año, además de o sea, el riesgo laboral pareciera que es un universo limitado, pero a medida que uno se va adentrando, se da cuenta de que es amplísimo y que al final del día todos nosotros dedicamos la tercera parte o más de nuestro día en el lugar de trabajo. Eso quiere Ujú. decir que la cantidad de riesgos a los que estamos expuestos es inmensa. Entonces, este año, por ejemplo, vamos a abordar temas
que no se habían abordado y que las personas creen que quizás no tienen vinculación con los riesgos laborales. Vamos a abordar, uno, la salud mental del Bien. colaborador, que, bueno, después de precisamente la pandemia tomó una preponderancia y una importancia Ujú. eh, muy marcada. La salud mental, vamos a trabajar el tema de la inteligencia artificial y cómo se puede utilizar para hacer ambientes o mejorar, mitigar, hacer ambientes más seguros. Y también otro tema muy innovador que vamos a tener es que se va a hablar de la ciberseguridad y cómo la ciberseguridad puede tener incidencia en los riesgos laborales. Que te confieso que yo mismo, cuando estuvimos hablando con unos posibles expositores, me quedé como, ciberseguridad, ¿en serio? Y caramba, lo que me mostraron me abrió los ojos. Ciertamente, hoy en día todos estamos conectados y estamos expuestos a ciberataques de muchísimas naturalezas que pueden incidir en nuestra Claro, salud física, o sea, desde lo físico, aunque pareciera que no, pero puede incidir en salud física claro. y ni hablar de la salud mental con todo este tema de ciberbullying Ujú. y de ansiedad que puede sufrir una persona en su trabajo fruto de cualquier acoso cibernético. Entonces, esos son algunos de los temas que son muy novedosos. Vamos a seguir Ujú. trabajando otros temas ya como la apnea del sueño y las Bien. enfermedades que relacionadas con el sueño y el burnout en el Sí. lugar de trabajo, que hoy que tenemos una economía muy basada en servicios, eso es algo que quizás un agricultor nunca iba a hablar de burnout, pero un ejecutivo de oficina o un locutor como tú, quizás pueda, un periodista pueda definitivamente verse expuesto a este tipo de Ujú. elementos. Así es, así es. ¿Quiénes están llamados a participar y qué deben hacer para participar? Bien, están llamados a participar todos, yo creo que todo aquel que tenga bajo su responsabilidad el bienestar de los colaboradores de una empresa, grande o pequeña o micro. Quiere Ujú. decir que en el caso de una pequeña, una microempresa, probablemente sea el propio dueño, el propio emprendedor. En una empresa mediana ya sería la persona de recursos humanos o los Ujú. encargados de seguridad. Hay empresas que obviamente tienen ambas labores separadas un poco, el encargado de seguridad física, ¿verdad? Y la persona de recursos humanos, los abogados de las empresas o externos o in-house o internos, ya que el tema de riesgos laborales conlleva una carga de compliance, como dicen, de cumplimiento, de reglas que hay que cumplir y penalidades al que no lo hace de parte de los órganos reguladores como el Ministerio del Trabajo o el Consejo de la Seguridad Social. Y de hecho habrá una charla sobre eso, que no lo habíamos abordado, el tema legal, o sea, el cumplimiento legal de todos los reglamentos relacionados a los riesgos laborales, la seguridad social y su Ujú. incidencia en las operaciones de la empresa. Así que los abogados también que trabajan en este tema están llamados a participar. Y ni se diga cualquier persona que esté interesada en estos temas de seguridad social y de labores. Para participar, pues pueden acceder a las redes o la página de internet de la asociación. Somos la Asociación de Comerciantes Industriales ACIS, Ujú. ACIS.do, y las redes en Instagram, ACIS-RD. Ahí podrán encontrar toda la información, acceso a comunicarse con personas y con el sistema para formalizar su inscripción de inmediato y de manera fácil. Tiene un costo, para los que son socios de la ASI tiene un costo reducido y para los que no lo son, pues tiene un costo diferenciado. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Tú citabas al inicio de la entrevista a raíz de una pregunta que te hacía sobre las patas que sostienen el sistema de seguridad social en República Dominicana, a raíz de la promulgación de la ley 8701, que es la ley que nos rige actualmente. En el Congreso, desde hace años, de hecho esa ley cuando se promulgó, se tenía la intención de que fuera reformulada, modificada en un periodo de 10 años, pero ya ha pasado el tiempo que ha pasado, ¿verdad? Desde el 2001 hasta la fecha, unos 24 años aproximadamente, y todavía no se ha podido modificar la ley. Se han hecho intentos. En este momento, bueno, se postergó, según nos informaron, para una próxima legislatura, a propósito de que todo ha estado tan caldeado en el Congreso Nacional. En las dos primeras partes que tú citabas, que tienen que ver con las AFP y con las ARS, la parte de la salud y la parte también del seguro de envejeciente, de discapacidad y bueno, todo lo demás es un completo, las pensiones.
hay muchas críticas, y todos los sectores tienen opiniones sobre el mismo. He notado que en lo que tiene que ver con los riesgos laborales hay como un poquito menor de intensidad. En caso de que se modifique esta ley, ¿qué proponen ustedes? ¿Cuáles son aquellos aspectos que deben de mejorarse en lo que tiene que ver con las ARL? Mira, en esa parte no ha habido, dentro de la modificación que se está discutiendo para la ley, la Ujú, parte de riesgos laborales, como bien señalas, nunca ha sido cuestionada realmente. Y es que quizás de las tres es la que mejor funciona, en el sentido de que los reclamos, el Idopril te cubre 100% de, de cualquier accidente laboral, de una enfermedad laboral, y con eso hay muy poca inconformidad de parte de los usuarios. Y yo creo que es una parte que hay que preservar. De la manera que funciona, nosotros entendemos que hay que preservarlo. Creo que la única posibilidad, o mejor dicho, lo único que han mencionado quizás con cambiar sería el monto de la contribución, porque se ha ujú, mencionado de que hay un monto acumulado importante de parte del Idopril, o sea, del dinero que recauda, menos el dinero ujú. que paga en reclamaciones. ¿Quién hace? Y Tú decías que el empresario es quien hace la contribución. ¿En base a qué se hace esa contribución? ¿Qué mira, porcentaje? ¿De dónde se toma? ¿Cómo se la hace? ley contempla que Ajá. debiera haber un porcentaje diferenciado en función de el nivel de riesgo que tenga una empresa. Es decir, una empresa industrial Ujú, debería pagar más que una oficina de abogados, que claro. quizás no tiene ningún tipo de riesgo. Entonces, se supone que debe haber un cálculo, pero de la manera en la práctica que se hace, no hay una evaluación de empresa por empresa, sino que la tesorería, que es quien te pasa la factura, por decirlo de alguna manera, Ujú, todos los meses, en función de lo que tú tengas registrado como empresa, o sea, como esté registrado en la DGI, en Cámara de ujú, Comercio, en la claro. categoría, pues te aplica una tasa Ya. que ronda, llega creo que máximo al 1.2%, 1.6% Ujú, del salario. ujú. Pero eso solamente lo paga la empresa, no se le rebaja nada No al se le rebaja trabajador. al Y se trabajador. ha hablado en algunas ocasiones de reducir eso un poco y de pasar una parte de ese porcentaje quizás a la parte de salud, con todo el tema de aumentar las coberturas por el lado de las Ujú. ARS. Pero de nuestra parte, en cuanto a riesgos laborales, realmente no tenemos detectado ningún problema mayor que amerite que en la modificación de la ley se aborde. Y ojalá y no le pongan la mano porque ha estado Sí, funcionando sí. bien. Ojalá y no le Ujú. pongan la mano. Sí, es decir, que la DIDA tiene poco trabajo con ustedes en ese No aspecto. lo tiene, ¿Lo tiene? pero recibe respuesta. O sea, Ya, ya. en el sentido de que una persona que no sabe qué pasó, un empresario que no sabe qué hacer, si no viene a donde nosotros, bueno, puede ir a acudir a la DIDA A la DIDA. y la Ujú. DIDA le da respuesta y lo orienta. De hecho, en el Congreso vamos a tener una innovación, que qué bueno que me abordaste porque ahora me acordé, este año vamos a tener una sala de consulta durante el Congreso donde vamos a Ujú. tener a la DIDA, vamos a tener al Oh, IDOPRIL, muy vamos a bien. tener a miembros del Consejo de Seguridad Social y algunas empresas consultoras para que los asistentes puedan ir y si tienen algún caso pendiente o alguna consulta en particular, pues se puedan sentar allí con los actores del sistema y hacer esa consulta y aclarar sus dudas o resolver cualquier situación. Y probablemente sea algo que nos quedemos haciendo de manera permanente en la asociación, ese enlace con los actores para que las personas puedan acceder de manera más fácil. Porque honestamente la DIDA es muy accesible, el IDOPRIL también, Sí. pero a veces nos es más fácil llamar Ajá, a la ajá. institución con la que estamos hablando constantemente. O sea, nuestros socios están constantemente hablando con el equipo de trabajo de la ASIS para diferentes cursos y actividades, y a veces es más fácil siempre llamar a un conocido. Ángelo, ¿cómo es que yo te hago hacer reclamo de tal Exacto, cosa? exacto, Que ponerme a exacto. averiguar el teléfono de Idopril o aquel. Ujú. Se evita, y Pero más si tú puedes hacerlo de sí, manera directa, se ¿verdad? evita. Así Entonces es. nosotros, bueno, pues hacer ese acercamiento, pero definitivamente que sí, que con la DIDA tenemos una relación excelente en la ASIS y con el Idopril ni se diga, tenemos una relación de ya de décadas Ujú. trabajando en conjunto y siempre han sido muy fáciles de acceder y responden. Me gustaría, antes de cerrar la entrevista, hacerte una pregunta algo académica, y que tiene que ver con el tema, a propósito de que me citabas que durante este 10º Congreso estarán abordando
tanto lo que tiene que ver con inteligencia artificial como con ciberseguridad, lo cual me parece bastante interesante. ¿Han tratado en algún momento ustedes el trabajo a distancia? ¿Cómo operar la parte de los riesgos laborales cuando la persona trabaja directamente desde su casa? Me imagino que para la pandemia por lo menos parcialmente lo trataron en algunos No, de esos definitivamente. congresos. Sí, definitivamente. En una de las versiones virtuales durante la pandemia sí se abordó el teletrabajo, Ok. se abordó la ergonomía. En un Ujú. momento recuerdo que tuvimos la participación de un call center muy grande de aquí de Santiago, que durante la pandemia pues mandó a teletrabajo a A casi todo el el mundo. 70% Sí. sí, de Ajá. todas las personas y solamente dejó en sus oficinas algunas personas clave con el distanciamiento y todo aquello. Y sí recuerdo que nos hablaron de sus experiencias, de cómo mandarle los equipos adecuados, tomar en cuenta la Ujú. ergonomía, tomar en cuenta el horario de trabajo, el lugar de trabajo Sí. en sus hogares y de cómo asesorar a esos colaboradores para que lo hicieran mejor. Y también recuerdo que me contaba el encargado de esa empresa en ese momento que aunque ellos hicieron muchos esfuerzos para que tuvieran un lugar de trabajo bien, él me decía de forma casi cosa, pero por más que uno se esfuerce sin tener una supervisión inmediata ahí, tú sabes que hay un Hay muchacho cosas que que no se está pueden sentado, controlar, por tirado en el supuesto. sofá con la Sí. laptop, cogiendo la llamada, Ujú. todo Sí. torcido, en una Torcido, la postura espalda, totalmente inadecuada, exacto. exactamente. Ya. Y O aunque sea, se quiere, bueno, se quisiera evitar eso y se hacía pues pero educándolo. la Señores, miren, recomendación. la recomendación, no se sienten Ya. en una silla de esta manera, siéntense así, no se sienten en un sofá, no se sienten en la cama a trabajar, háganlo con la postura adecuada, pero obviamente se hacía el intento. Es uno de los desafíos que tiene el teletrabajo, que al no Así tener es. esa supervisión, el colaborador, Ajá. pues todo el mundo se acomoda y a Según. veces esa comodidad en términos de riesgos laborales y de ergonomía, que es un tema que siempre se ha tratado casi en todos los congresos, la ergonomía, la postura, la Ujú. forma de los escritorios y de las herramientas de trabajo, como la ergonomía se pierde cuando la gente no lo supervisa. Todo el mundo busca una comodidad sin saber que se está exponiendo a una Sí, lesión. Señores, un exacto. mouse, el que no sabe el que no ha tenido una cirugía de túnel carpiano, que, Gracias. que generalmente se obtiene por usar mucho el mouse. No se Sí. imagina lo doloroso e Ajá. incómodo que es eso, por usar el Ajá. mouse, que parece tan inofensivo así en el Y el escritorio. uso del teclado también, El uso del si teclado, la altura de la mano, correcto, si no está, ¿verdad? así es. Termina afectando aquí Ángelo, esta. eso te termina doliendo hasta en el cuello Sí, sí, cuando no sí. lo usan bien. Eso es una Así es. locura. Así es. Bueno, Bueno, bastante interesante, según partiendo y corroborando contigo, ¿verdad? Casi y de manera general poca atención se le presta a los riesgos laborales, pero qué bueno que están ustedes allí para orientar a las empresas y las empresas a su vez orientar a su personal apostando por la prevención. por la prevención. Claro está, también, bueno, si pasó, pasó, ya hay que proceder, lo que sea que haya pasado, pero trabajar en ambientes seguros, confortables, termina al final incidiendo también en la producción. Cuando el trabajador Seguro, está en el 100%. entorno ideal, bueno, se produce mucho Claro. mejor y de manera más eficiente. Así que el Congreso será realizado, reiteramos, los días 6 y 7 de agosto. Eso es la próxima semana, Miércoles y específicamente los jueves. días miércoles y jueves en Hay el tarifas hotel. especiales en el hotel para los que vengan de fuera de Santiago, ojalá se animen. Oh, Así que excelente. toda esa información está en nuestras redes y en la página. Así Así es. En que las se redes me animen. decías ASIS, rayita Guión debajo, bajo RD RD. y ASIS ASIS-RD. y ASIS.do. Punto ACIS. ACIS. Así es, que es la abreviatura de la Asociación de Comerciantes e Industriales que Muy bien, con sede en Santiago. Bueno, correcto. gracias a Félix Eduardo García, que es la persona que ha estado coordinando, ¿verdad?, estos congresos, estará también a la cabeza ahí. Este año estará bastante interesante el contenido. Hasta me gustaría participar. Yo no tengo empresa, sí tengo algo, pero no que pueda, ¿verdad?, uno poder competir con nada. Sí, Pero interesante conocer de la IA vinculada con los riesgos laborales y también de ciberseguridad. Cerrar una puerta por allí, trancar a alguien a distancia. pues Son cositas que se dan. vamos a ver qué podemos hacer. Está Y bien. para la próxima, que la entrevista sea presencial.
Por supuesto, por supuesto. ¿Oíste, Cavada? Bueno, ahí está. Gracias a Félix Eduardo García, presidente de GASA, director de la ASIS y coordinador del Congreso, por compartir con nosotros en Esto No Tiene Nombre. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. A sus órdenes.